Estamos a pocas semanas de celebrar un momento de gran importancia para todos nosotros, para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y es el nacimiento de nuestro Salvador, el día en que Dios se hizo hombre, día de gran gozo, día de fiesta, día que marcó literalmente un antes y un después en la historia del ser humano. Y qué precioso saber que tenemos un Dios que nos ama tanto, que Él mismo intervino en la historia humana para darnos libertad, paz, salvación y un camino para seguir. La semana pasada veíamos de cómo Jesús invita a sus discípulos a seguirlo. Él vino realmente a eso, a mostrarnos un modelo, a darnos ejemplo y a invitarnos a seguir ese ejemplo, seguir ese modelo. Ese es el Dios que tenemos. Y saben, el equipo de comunicaciones de nuestra iglesia hizo un video preguntándole a algunos de los hermanos de la iglesia, ¿qué es la Navidad para ti? Veamos juntos lo que respondieron algunos de nuestros hermanos en el siguiente video. Para ti, ¿qué es la Navidad? Es un tiempo para celebrar el nacimiento de Jesús. Jesús y amor. Es celebrar con mi familia. Unión y amor eterno. El nacimiento de mi Salvador y tiempo en familia. Es gracia, es un regalo inmerecible. Estar con mi familia y pasar tiempo con ellos. Amor, unión y Jesús. Tiempo para celebrar que Jesús nació para darnos salvación. Familia, calor. Jugar con los amigos. Amor. Alegría y comunidad. Familia. El nacimiento de nuestro Salvador. Es un momento de retrospección en el hecho de profundizar cómo Dios ha sido bueno durante todo el año, aun cuando los resultados no es lo esperado. Muy lindo el video, muy lindas respuestas también. Y quizás algunos se sorprendieron porque les dijeron en un video para las redes sociales, pero yo lo encontré tan bueno que decidí ponerlo hoy día también. Pero se veían todos muy lindos, no se preocupen. Estaban todos muy bien en ese video. Y entre las respuestas que hemos escuchado hay muchas verdades y muchas cosas muy lindas. Navidad es un tiempo de amor. Navidad es un tiempo para celebrar con la familia. Navidad es recibir un regalo inmerecido de Dios. Cuando hablamos de Navidad hay varias palabras que vienen a nuestra mente. Amor, amistad, alegría, nacimiento, Salvador, familia, unidad, celebración, fe, gracia. Tenemos todo un repertorio de palabras que nos viene a la mente cuando pensamos en Navidad. Y no solo palabras, sino que también actividades. Algunas de ellas divertidas, otras quizá un poco menos. Depende del gusto de cada uno. Navidad es recordar que tienes que ir de compras, por ejemplo. ¿Cuántos ya fueron de compra para Navidad? ¿O piensan hacer lo mismo que el año pasado, ir el 23 en la noche? ¿O el 24 en el día si es que queda algo? El 21 no pueden, es el concierto, tienen que venir a estar con nosotros. Pero tienen que encontrar el regalo perfecto, algunos tienen que recibir en casa, otros tienen que ir a la casa de un familiar, para algunos es agradable, para otros quizás menos agradable. No, siempre agradable, ¿verdad? Siempre es bonito Navidad. Para algunos también, Navidad es esencialmente felicidad, celebrar, alegrarse, pero es posible que para otros sea un tiempo quizás de soledad, un tiempo lejos de la familia o lejos de los seres queridos, quizás por la distancia u otras razones. Quizás Navidad para algunos también es el día en que recuerdan quién ya no está con ustedes. Y en mi caso personal, mi abuela falleció pocos años atrás, durante la pandemia, al principio de la pandemia. Y su cumpleaños era el 25 de diciembre. Entonces yo soy parte de las personas que Navidad también me recuerda que hay alguien que no está con nosotros. Pero sabe, Navidad también es consuelo. Navidad también es esperanza. Navidad es cumplimiento de promesas. Navidad también son nuevas promesas, nuevo compromiso entre Dios y los hombres. O en otras palabras, un nuevo pacto, como dice la palabra. Y es respuesta también a muchas preguntas. En Navidad Jesús es la respuesta de Dios a un mundo sin esperanza. Jesús es la respuesta de Dios a un mundo sin fe, sin propósito, sin dirección, sin amor verdadero, sin luz. Jesús es la respuesta de Dios a un mundo sin Salvador. Pero alrededor nuestro sigue habiendo tanta gente que aún no lo sabe. Sigue habiendo un mundo que vive como si no tuviera Salvador.
viviendo sin respuestas. En estos tiempos, millones de personas se preparan para ir de compra y todo lo que mencionábamos hace un instante, decoran sus casas con luces, se preparan para cenar en familia, muchos de ellos poniendo su mirada 100% en lo material, en lo pasajero, en las fiestas, en las cenas. Pero en muchas de esas cenas el nombre de Jesús ni siquiera será mencionado. Pero nosotros sabemos de quién se trata la Navidad. Nosotros sabemos que hay algo más que los regalos, los árboles, las luces y las cenas en familia. Y aunque todo esto es lindo, es precioso, es también bendición del Señor, no podemos quitar nuestra mirada también de lo eterno, de lo espiritual, de lo que sabemos. Para el mundo este momento es el único también en que sigue siendo más o menos aceptable hablar de fe. Como lo decía hace unos instantes durante los anuncios. Y aunque no tanto tampoco. Antes se decía Feliz Navidad y ahora yo creo que también en muchos países como aquí en Quebec se dice Felices Fiestas. Para no ofender, para no hablar de Navidad. En inglés la palabra Christmas, que contiene Cristo, la cambiaron y en vez de Chris ponen una X más. Y ya ni siquiera lo mencionan en la palabra que lleva el nombre de Jesús. Por eso la iglesia hacemos tanto esfuerzo año tras año en estos tiempos, en los conciertos de Navidad. Es el momento del año en que aún el más reacio a la fe es susceptible de aceptar una invitación para venir a la iglesia. Aunque sea por aburrimiento, por tanto que le piden, ya voy a aceptar para que me deje tranquilo, pero viene y escucha y se encuentra con el mensaje de la salvación. Y luego él toma la decisión, él o ella toma la decisión que tendrá que tomar. Pero ya conociendo, sabiendo, nosotros como seguidores de Jesús no podemos olvidar que hay una realidad aún más hermosa detrás de la Navidad de lo que el mundo cree. Hay una realidad aún más profunda, hay una comunión aún más profunda que solamente la cena familiar o la familia terrenal. También está la familia en la fe, la comunión con Dios y con su pueblo. Hay un regalo aún más valioso que lo que podemos comprar en una tienda, y es el regalo que Dios nos da, su Hijo Jesús. Es importante como seguidores de Jesús estar siempre centrados en la palabra y volver nuestra mirada a Cristo en todo lo que hacemos, incluyendo, por supuesto, la Navidad. Navidad es Dios trayendo esperanza. Navidad es Dios poniendo un freno a la oscuridad que reinaba en medio de la tierra y revelando su luz al mundo. Navidad es Dios entrando y irrumpiendo con poder y autoridad en su creación para mostrarnos el único camino que lleva a la vida eterna, mientras nosotros íbamos camino a la muerte. Navidad es esperanza, consuelo, gozo, paz, pero también reconciliación, acercamiento a Dios, porque Navidad marca, como decíamos, un nuevo comienzo. En Navidad, por medio de la encarnación, Jesús nos muestra el camino a seguir. Jesús nos muestra la única luz verdadera, y por su victoria en la cruz Jesús nos da perdón y nos acerca a Dios. Al celebrar juntos la Navidad también nos acercamos a Él y nos acercamos entre nosotros, y así cumplimos lo que Cristo dijo cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Navidad. Y en el mensaje de hoy vamos a ver juntos por qué creemos tan firmemente que el nacimiento de Jesús es la respuesta de Dios para un mundo que necesita un Salvador. Leamos nuestro texto de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. El mensaje de hoy lleva por título: ha nacido un rey.
Y sabe, cuando leemos este texto, quizá hay muchas cosas que leemos rápido y que pasan ante nuestros ojos desapercibidos. Pero que para un lector del tiempo de Jesús, del tiempo en que se escribió el Evangelio, son muy evidentes. Estamos obviamente a una cierta distancia en cuanto a cultura, en cuanto a época, pero obviamente también vivimos en una cultura cristianizada. Es decir, que conocemos estos textos. No es la primera vez que lo escuchan probablemente. No es la primera vez que saben que Jesús nació de una virgen. No es la primera vez que han escuchado hablar de su padre, de cómo él reaccionó. Conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Sabemos que nació una virgen. Sabemos que un ángel se le apareció a su padre José. Sabemos que el ángel lo calma sobre sus sospechas, porque obviamente él pensaba que María le había sido infiel. Y en aquellos tiempos, ¿sabe? El compromiso para el matrimonio duraba 1 año, pero ese compromiso era igual de serio que el mismo matrimonio, en cuanto a compromiso, en cuanto a cómo ellos se trataban, al punto de que si uno de los dos moría, mismo antes de estar casado, durante el compromiso, el que quedaba vivo se le decía que era viudo o viuda. Así de fuerte era ese compromiso, y si uno de los dos era infiel, se le llamaba adúltero. Y aquí José piensa que ella lo traicionó. Y según la ley, lo que él debe hacer, su deber como persona, como hombre, es dejarla. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que la ley le manda. Él debía denunciar esa situación. Por eso dice la Biblia que él era un hombre justo. Mateo toma el tiempo de recalcar esto del carácter de José. Era un hombre justo. Estaba considerando esto, dejarla, romper el compromiso. Ser justo quiere decir cumplir rectamente con la ley. Pero el texto dice que era justo y también agrega que no quería exponerla a la vergüenza. Entonces decidió, dice, romper en secreto el compromiso y no públicamente como podía hacerlo. Y vemos en esta frase que José era un hombre justo, íntegro, pero también compasivo. Por eso no quería exponer a María públicamente. Y en medio de este dilema, en medio de esta tristeza, frustración, aparece el ángel del Señor para anunciarle el milagro, para que sepa que ella no fue infiel. Ella ha vivido un milagro. Ella sigue siendo virgen, sigue siendo su futura esposa. No temas, dice, en tomarla por mujer. Y aquí es interesante este punto y sobre todo esta palabra, porque José en ese momento no creo que tenía mucho miedo. Y yo creo que están de acuerdo conmigo que temor no es la primera palabra quizás cuando alguien enfrenta este tipo de situación. Quizás estaba enojado, tristeza, frustración, pero temor, no creo que él tenía temor. ¿Por qué el ángel le dice no temas? Temor en lo que va a venir cuando el ángel le explique el milagro. Temor en lo que va a tener cuando se dé cuenta que nadie le va a creer. ¿Están de acuerdo conmigo? Temor en lo que va a tener cuando sepa que el plan de Dios es que siga en marcha con su compromiso, a pesar de que todo el mundo va a decir que lo traicionó. Ahí va a tener temor, porque a los ojos de los demás José estará haciendo una locura al mantener ese compromiso. Y no solo lo verán como un loco, pero también como un rebelde a la ley, porque la ley exige que la deje. Y algo importante que podemos aprender aquí es que muchas veces el plan de Dios nos va a causar temor. Muchas veces el plan de Dios irá en contra de una decisión que estábamos a punto de tomar, y también muchas veces el plan de Dios será algo que solo tú conoces en tu corazón. Algo que a lo mejor solo tú crees en tu corazón para tu vida. Algo que parecerá locura para los demás. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te dice que no tengas miedo, cuando Dios te revela su plan, no tengas miedo. Avanza con confianza, cree en su palabra, pon tu fe en Él. Da el primer paso, aunque no veas todo el camino, aunque sea difícil, aunque las dudas te hagan temblar de miedo. Confía en que tu Dios va contigo en cada paso y nada te podrá hacer frente. Muévete según el plan de Dios. No importa lo que estés sintiendo. No importa el temor que eso engendra. Cuando está en el plan de Dios, está en el lugar correcto. Eso es lo que hicieron José y María. Creyeron en un plan que parecía imposible, un plan incómodo para ellos, pero que resultó ser el plan más glorioso, sublime, perfecto y poderoso, capaz de salvar a toda la humanidad. Cree en el plan de Dios y verás su mano poderosa moviéndose en tu vida, en tu situación, en lo que estás viviendo. Si tú lo crees, deberás decir amén, darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se mueve de formas que no comprendemos, pero que son buenas para nosotros. Y el ángel no solo le dijo a José que no tuviera temor,
que no tuviera miedo de tomar a María por esposa, pero también le dio el nombre que debía darle a su hijo, guiándolo en cada paso. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, quizás esto no lo saben, pero el nombre de Jesús era popular. Ese nombre quiere decir Yahvé salva o Dios salva. Y en el tiempo de Jesús esperaban un Salvador, que Dios los salvara, esperaban un Mesías, el Salvador que iba a venir como un guerrero a salvarlos de la opresión romana. Y esto hasta se veía reflejado en el nombre que le ponían a los niños. Jehová salva, Yahvé salva. Así les ponían a los niños, esa era su esperanza. Ahí tenían puestos sus ojos y van a ser de una virgen en Belén, como la profecía. Yo me puedo imaginar un poco la emoción y cuando empieza a comprender lo que el ángel le está anunciando y cuando le dice le va a poner Jesús, Yahvé salva, y él empieza a darse cuenta que ella es virgen, que están en Belén, que es como la profecía, que su hijo va a ser el Mesías, él nos salvará de Roma, empieza a pensar probablemente él será el nuevo rey, él un día va a tomar la espada, va a pelear guiado por Dios, fortalecido por su espíritu, ningún ejército va a poder hacerle frente. Pero era un poco diferente el plan de Dios. Y saben, esto era un tema importante para ellos. Llevaban varias generaciones cautivos bajo opresión de otros pueblos y lo único que querían era que Dios con fuerza los rescatara y que se vengara de sus enemigos. Y a ellos les gustaba mucho y buscaban su esperanza en textos del Antiguo Testamento que hablan de Dios como un Dios guerrero, un Dios fuerte. Ahí ellos iban a buscar su fuerza y su esperanza para seguir avanzando. Como el Salmo 17 que dice, levántate, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos con tu espada, rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Ese tipo de textos ellos obviamente en esos momentos de crisis miraban y anhelaban ver cumplidos en sus vidas. O mismo Isaías 42:13, el Señor marchará como un campeón, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Son lindos los textos, estoy de acuerdo. Pero ellos interpretaban la palabra desde lo que ellos querían que Dios hiciera. Y saben, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y más que tener nuestros ojos en la palabra, tenemos nuestros ojos en nuestros problemas. Y en la solución que nosotros queremos que la palabra nos revele. Eso no era el plan de Dios. Dios tenía algo mejor y el ángel se lo dijo a José. Dice, Él salvará a su pueblo. Hasta ahí estamos bien. José está súper feliz, súper contento. Pero Él agrega de sus pecados. Él salvará al pueblo, no de Roma, no con espada, no del opresor, o más bien no del opresor físico que tú ves. Salvará a su pueblo de sus pecados. Se le desinfló el globo a José. Ya no estaba tan emocionado. A veces el Señor nos hace regalo y no es exactamente lo que esperábamos, pero siempre es algo mejor. Siempre es algo mejor. Vi la historia de un joven que creía en Dios, también cree en Dios y la historia cuenta que él ora y ora a Dios mucho por tener una bicicleta y oraba y le decía, y llegó la Navidad y le llegó un regalo y dijeron, te compramos algo especial y vaya a abrir el regalo, un abrigo. No era una bicicleta, hasta los amigos se reían de él, ¿para qué ora tu Dios ven y te escucha? Te dieron un abrigo. Pero después la historia cuenta que el invierno fue mucho más frío que lo habitual, que lo normal, y mientras los amigos tenían frío, él con su abrigo ahí súper contento, calentito, ni una gripa le dio. ¿Sabe? A veces así como los padres con sus hijos, Dios no nos da lo que pedimos, pero lo que necesitamos. Eso es lo que Él nos da. Dios tenía otro plan. Y lo interesante es que Dios ya había anunciado a su Mesías, y no solo como guerrero, pero también como un siervo sufriente, que lleva los pecados del pueblo sobre él, pero el pueblo tenía sus ojos en otro lugar. Este tema de salvar de los pecados ya estaba escrito, no es una sorpresa o no es algo nuevo que él le revela a José. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo, tomamos ciertos textos para nuestras vidas, pero ignoramos otros. Ignoramos la voluntad de Dios o lo que realmente dice su palabra. Y el ángel le habla a José de ese mismo tema de salvar, pero de una forma mucho menos popular. A ellos les gustaban los textos de guerra. Pero también hay otros textos como el Salmo 130, versículo 8, que dice, Él mismo redimirá a Israel de todos sus
pecados. O mismo Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una salvación de Dios mucho más importante que la salvación solamente física. Dios trae una solución eterna, mucho más importante que cualquier solución para un problema pasajero en nuestras vidas. Y tantas veces ponemos nuestra mirada en problemas pasajeros y pedimos salvación por algo pasajero, cuando Dios quiere darnos salvación eterna. Él quitó nuestro pecado, así como dice también el Salmo 103, versículo 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Esa salvación trajo Cristo. Cristo, el descendiente del rey David, porque esto lo deja muy claro Mateo. Antes del texto que acabamos de leer, él pone la genealogía de Jesús y ahí nombra al rey David. Entonces Cristo, el descendiente del rey David, era el Mesías prometido, pero no el Mesías que esperaban. David era ese rey según el corazón de Dios. David era el rey guerrero, valiente, a quien Dios le había dado tantas victorias. Israel esperaba un nuevo David que viniera a darles victoria sobre sus enemigos en nombre del Señor. Pero un nuevo David hubiera fracasado. Igual que David. David, que siendo ungido por Dios para gobernar, terminó siendo adúltero, asesino, y terminó destruyendo su familia. Dios tenía algo mucho mejor. Pero tristemente, tal como dice la palabra en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Israel no supo reconocer a su Mesías. Y Mateo comienza su evangelio destacando que Jesús es hijo de David, como decía, y para dar a entender que realmente Jesús es el Mesías que esperaban, pero también dice, no solo que Jesús es hijo del rey David, pero que es hijo de Abraham. Y eso le recuerda al lector la promesa hecha a Abraham. Ser de bendición para todas las familias de la tierra, no solo para Israel. Jesús es mucho más de lo que pensaban, es mucho más de lo que seguimos pensando hoy. Jesús es un rey victorioso, pero también trae paz a las naciones. Jesús es un guerrero valiente, pero también es el siervo sufriente que se describe en el texto de Isaías que leímos hace unos instantes. Jesús es el león de Judá, pero también el cordero de Dios. En Cristo lo tenemos todo. Y hay algo más que tenemos en Cristo, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Así como el libro de Génesis nos cuenta la historia del comienzo, de la creación de Dios, el pacto de Dios con Israel, el evangelio de Mateo nos presenta la historia también de un nuevo comienzo. Una nueva creación, un nuevo pacto, una nueva humanidad. El mundo sin Cristo se va a un destino sin Dios. Necesitamos un nuevo inicio. Tu pasado pesa sobre ti, tu pecado no lo puedes borrar, tu maldad está marcada en tu corazón, pero Cristo la puede borrar. En Cristo puedes tener un nuevo inicio, en Cristo puedes ser hecho nuevo. Navidad es Dios diciéndole al ser humano, esto es un nuevo capítulo en la historia, esto es un nuevo comienzo, tienes oportunidad de ser parte de esta historia, tienes oportunidad de borrar tu pecado y ser hecho hijo de Dios, seas quien sea cual sea tu pasado, en Cristo tienes un Salvador. Según de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es Navidad, promesa de un nuevo inicio para ti, para mí. Sin Navidad no hay perdón de pecados. Sin Navidad no hay encarnación. Navidad también es eso, el día de la encarnación. Dios se hace hombre, Dios se revela a nosotros completamente en la persona de Jesús. En Cristo podemos ver la imagen de Dios, el rostro de Dios, el carácter de Dios. Por eso Cristo dice en Juan 14:9, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No necesitas buscar en ningún otro lugar para encontrar a Dios, porque solo lo puedes encontrar cuando miras a Jesús. Solo lo puedes encontrar ahí. Y cuando miras a Jesús ves a tu Salvador. El ángel le dice a José
que le ponga a su hijo por nombre Jesús, que quiere decir Yahvé salva, pero también le recuerda otro texto profético que está en Isaías 7:14, dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Y Mateo agrega ahí en el texto, en comentario, Emanuel significa Dios con nosotros. Y esto es otra cosa preciosa de la Navidad. Ahí nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Realmente Él respiró el mismo aire que nosotros. Caminó sobre la tierra, comió, bebió agua y también sufrió tentación, perdió un amigo. Y sabe, hay algo interesante que quizás no se menciona tanto, no se habla tanto, pero el padre de Jesús no es mencionado cuando Jesús es adulto, es mencionado cuando es joven, cuando es niño, y hasta a los 12 años se menciona. No se menciona a José en la crucifixión, y Jesús le encomienda a uno de sus discípulos, al apóstol Juan, el cuidado de su madre. Esto no tendría lógica si ella estaría aún con su esposo, si él estuviera vivo. Y Jesús, como el primogénito, ya no puede encargarse de su madre. Entonces se la da a este discípulo. Se sabe que su padre era carpintero y se sabe que Jesús era carpintero. Y con esto podemos deducir que probablemente él aprendió de su padre a ser carpintero. La tradición era que a los 12 años el hijo aprendía el oficio del padre, el oficio familiar. Entonces él pudo aprender con su padre cómo ser carpintero. Posiblemente Jesús perdió a su padre en la adolescencia o alrededor cuando tenía 20 años. Navidad realmente nos enseña que Dios sabe lo que es ser humano. Cuando comprendemos esto, cobra aún más sentido el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Tenemos la total seguridad de que cuando le hablas de cansancio, Él sabe. Cuando le hablas de injusticia, de dolor, Él sabe. Cuando le hablas de duelo, Él sabe. Cuando le hablas de pérdida, de traición, de angustia, de tristeza, Él sabe. Cuando le hablas de soledad, diciéndole en oración que te sientes solo, quizás después de haber emigrado, después de un divorcio, después de perder a un ser querido, Él sabe. Cuando le hablas de problemas económicos, de pobreza, de que no tiene lo que necesita, Él sabe. Una vez quisieron seguir a Jesús y le preguntaron dónde vive, dónde mora. Y en Lucas 9:58 Él les dice: las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido. Respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él sabe. Cuando le habla de tentaciones, Él sabe. Navidad es la llegada del único Dios verdadero que no solo te conoce, pero también te ama, te llama, te busca, te comprende y más que comprender te acompaña. Él vivió como vivimos nosotros. No hay otro que pueda comprenderte como Él te comprende. No hay otro que pueda amarte como Él te ama y no hay otro que pueda salvarte como Él te salva. Solo Cristo Jesús es tu único Salvador. Nadie más puede hacer lo que Él hizo. Ese es nuestro Dios. Por eso Cristo es nuestra respuesta a todo. Cuando le habla de injusticia, Él dice en su palabra en Mateo 5:6: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando le habla de cansancio, Él dice en Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Cuando le habla de dolor, Él dice en Mateo 5:4: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Cuando le habla de soledad, Él dice en Mateo 28:20: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando le habla de traición, de tragedia, de pérdida, de angustia, de tristeza, de lucha, Él dice en Juan 16:33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tu Dios no es solo el que te ve, te llama, te ama, te comprende, te consuela, pero también es el que sufre por ti, lucha por ti, vence por ti, te da la victoria, te levanta y te llama a su hijo por siempre. Ese es tu Dios, el que actúa a tu favor. Y sabe, Él dice en su palabra también en Juan 14:18: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Qué preciosa promesa. Y también cuando le hablas de muerte, Él sabe. Pero más que eso,
Él aquí en este tema sabe algo que tú no sabes, porque tú le hablas de muerte y Él te habla de resurrección. En todos tus dolores Dios está contigo. En tu alegría Dios está contigo. En tus victorias Dios está contigo. En tus derrotas Dios está contigo. En tu tristeza, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está contigo. En tu inseguridad Dios está contigo. En Navidad Dios nos dice con autoridad y con poder: no temas más porque yo estoy contigo. Deja que Dios esté contigo. La palabra también dice que le darán otros nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consolador. Deja que Dios sea todo eso para tu vida. Admira a tu Dios, ama a tu Dios. Deja que sea tu consejero a través de su palabra. Deja de confiar en tus propias fuerzas. Deja de mirar la palabra como algo para servirte a ti. Comienza a ver la palabra de Dios como un medio para conocer a tu Dios y servirlo a Él. Ve la palabra de Dios como ese medio para acercarte a Él. Y sabe, Navidad también es el comienzo de lo que celebramos en Semana Santa. En unos meses más vamos a estar celebrando Semana Santa. Nos adelantamos un poco, pero todo está ligado. Jesús nació para luchar por ti, como decíamos, para sufrir por ti, para morir en una cruz por ti, pero también para resucitar y vencer por ti. Y eso es lo que hacemos en Semana Santa. Recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Y creo que es importante en Navidad también recordar que su nacimiento nos lleva inevitablemente a la muerte y la resurrección. Cristo nace para morir, pero también muere para vencer y resucitar. Nuestra fe reposa en el hecho histórico de su resurrección. Cristo es el centro de todo. Su resurrección es la base de todo lo que creemos, de todo lo que vivimos, de toda nuestra esperanza. Su resurrección hace parecer toda espera, todo sufrimiento ligero y efímero, como lo dice el apóstol Pablo. Y eso es porque sabemos que nos espera algo mucho mejor en la eternidad. Por eso hoy, en nuestra última reunión antes de los conciertos de Navidad, quisiera que tomemos juntos la Santa Cena, recordando hoy no solo el nacimiento de Jesús, pero también su muerte y su resurrección. Quizás puede parecer gracioso celebrar Santa Cena en un especial de Navidad, pero Navidad también nos recuerda que nuestro Salvador vino a morir por ti y por mí, que resucitó al tercer día. No hay Semana Santa sin Navidad. No hay muerte sin nacimiento, pero gracias a Cristo hoy también sabemos que no hay muerte sin resurrección. Y hay una segunda parte en la historia que comenzó en Belén. Dios siempre está cerca de nosotros y Cristo prometió que se repetirá la historia de Belén, se repetirá su venida. Pero en esta segunda venida ya no será una noche silenciosa, una noche fría, ya no será en secreto, ya no será discreto, lejos de los ojos de los grandes. Cristo vendrá nuevamente y en esa segunda venida los cielos se abrirán, trompetas sonarán, su reino se establecerá, las tumbas se vaciarán, la muerte desaparecerá, enjugará toda lágrima, quitará todo dolor y reinará por siempre en medio de su pueblo. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo volverá como aquella noche, pero lleno de gloria, de majestad, de poder. Estará en medio nuestro. La historia del nacimiento de Jesús es solo una etapa de esta gran historia de amor entre Dios y la humanidad. Y ahora nosotros, su pueblo, esperamos esa segunda venida porque sabemos que nuestro Dios cumple sus promesas. Y Cristo, estando con sus discípulos en la última cena que estuvo con ellos, en Lucas 22:15, el 16, le dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Esta cena que vamos a tomar en unos instantes, una cena que tomamos recordando su muerte y resurrección, pero también anunciando que pronto volverá, que pronto tomaremos esta cena con Él. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. A la entrada le entregaron los elementos para tomar la cena con nosotros. Puede ir a buscar
Y si no lo recibió por alguna razón, puede levantar una mano. O si lo perdió porque ya ha pasado mucho tiempo, puede levantar una mano para que pueda participar con nosotros. Después de haber cenado con sus discípulos, las palabras nos cuentan que Cristo fue traicionado, capturado, condenado injustamente y crucificado. Pero al tercer día resucitó. Y sabe, sus discípulos predicaron esto en todo lugar donde iban, a pesar de que fueron amenazados, torturados, golpeados. Enseñaron quién era Cristo y quién sigue siendo Cristo por la eternidad. El Rey victorioso, Cordero de Dios, pero León de Judá también. Y parte de su enseñanza es esta Santa Cena, enseñanza que llegó también a los oídos del apóstol Pablo, que no estaba con ellos en esa última cena, que en ese tiempo no conocía al Señor y después fue un perseguidor de la iglesia hasta que se encontró con Cristo y transformó para siempre su existir. Y los discípulos le enseñaron sobre esta cena, sobre lo que el Señor les enseñó. Y él escribe en 1 Corintios 11, 23, y escribe en primera persona como recibiéndolo directamente del Señor. Hoy tú lo puedes hacer así también. Tú recibes directamente del Señor esta enseñanza y esta promesa. Y el apóstol Pablo escribe: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan juntos. Después el apóstol Pablo continúa y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Bebamos juntos. Y después él dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos hoy. Eso es lo que seguiremos haciendo, sabiendo que Él volverá. Seguiremos anunciando al mundo que en Navidad nació su Salvador. En Navidad nació su Rey. Que vale la pena que tomen un tiempo para escuchar lo que Cristo tiene para decirles. Vale la pena escuchar el Evangelio. Vale la pena confiar en Jesús. Vale la pena entregarle su vida a Él. Vale la pena confiar en Cristo. No solo para tu eternidad, pero para tu vida aquí, ahora, ya. Vale la pena decirle: quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Vale la pena decirle: yo ya no puedo más. Yo ya no tengo fuerzas. Necesito tus fuerzas. Vale la pena decirle: Señor, no sé dónde ir. Señor, no sé por qué he llegado hasta este lugar, pero necesito que a partir de hoy tú me guíes. Vale la pena decirle al Señor: no sé lo que va a ocurrir con mis papeles, no sé qué va a ocurrir con mi salud, no sé qué va a ocurrir con este diagnóstico, pero quiero solamente confiar en ti. Lo único que me interesa es lo que tú vas a hacer de mi vida. Esté donde esté, quiero estar contigo. Esté donde esté, quiero estar a tu lado, Señor Jesús. Vale la pena decirle a Jesús: te entrego mis cargas. Vale la pena decirle a Jesús: te entrego todo lo que me entristece. Te entrego todo lo que me angustia. Te entrego todo lo que no puedo controlar. Te entrego todo lo que me tiene como un prisionero, como prisionera. Rompe cadenas en mi vida. Te invito a alzar tu voz, a alzar tu mano y decirle: Señor, te quiero entregar todo lo que estorba en mi vida. Te quiero entregar todo lo que no tiene su lugar en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos. Quiero terminar este año diciendo: te lo entrego absolutamente todo. Dependo completamente de ti, de nadie más. Te entrego
toda enfermedad. Te entrego mi futuro, mi destino. Y pongo mi fe en ti. Y declaro que tú eres mi única esperanza. Que no importa lo que ven mis ojos, no importa lo que siento, mis inseguridades, vale la pena poner tu fe en Cristo Jesús. Vale la pena decirle: Señor, quiero seguirte. Señor, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, aquel que me guía. Vale la pena decirle: mi esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en tu justicia. Mi esperanza está en la cruz. No voy a depender de absolutamente nada ni nadie más, ni mis fuerzas, ni mi dinero, ni mis estudios, ni mi trabajo. No dependo de nadie más que Cristo Jesús para guiar mis pasos, para guiar mi matrimonio, para guiar mis decisiones. Solo dependo de Cristo Jesús para restaurar mi matrimonio, para restaurar mi relación con mis hijos, para restaurar todo lo que el enemigo ha logrado romper en mi vida. Confiaré solamente en el Señor Jesucristo. Si alguien lo cree, puede decir un amén a estas palabras y decir: Señor, yo confío en ti. Puede dar un aplauso a aquel en quien vale la pena confiar. Mientras el equipo de alabanza nos dirige en esta canción, para que declaremos estas palabras juntos. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.